Profesor en la UAM Xochimilco. Integrante de los comités de memoria e intervención y coyuntura. Participa del grupo de trabajo, Historia y Coyuntura, Perspectivas Marxistas. Esta noche en Dialogando, el Dr. Jaime Ortega. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué horas nos vean, pero estamos aquí nuevamente en la cuarta entrega de este esfuerzo que hacemos a través del canal de YouTube de Libres, Justos y Dignos, lo que saben, un esfuerzo que hacemos permanentemente, sobre todo tratando de promover, de difundir la cultura revolucionaria, la cultura de izquierda revolucionaria. Y bueno, el día de hoy, además de Jonathan Romero, a quien le doy la bienvenida y agradezco también el apoyo que hemos tenido de estos esfuerzos, agradecemos muchísimo su confianza y bueno, estaremos haciendo el esfuerzo de traer perfiles de esta izquierda, ¿no? Perfiles muy valiosos que abren el debate y que también dan luz a esta cultura revolucionaria que creo que hace tanta falta, sobre todo en la coyuntura de la Cuarta Transformación. Jonathan, ¿cómo estás? Muy buenas y adelante, Jonathan, si quieres dar un No, sí, saludo. no, sí. Agradecerles a todos por su posible escucha y agradecerle a Jaime, ¿no? Por la oportunidad de dialogar con nosotros. Un gustazo. Gracias. Exacto, pues les damos la bienvenida. Aquí está con nosotros Jaime Ortega, camarada, ¿cómo estás? Muy Muchísimas bien. gracias por la confianza, muchísimas gracias por tu tiempo, porque pues dicen que en la vida lo que menos se valora y lo más valioso es el tiempo. Te agradecemos muchísimo estar aquí con nosotros y bueno, también a todos los que invitamos les decimos que los amenazamos con dejar ahí en el tintero cosas para que aunque es la primera, no sea la última, ¿no? Porque siempre sus conceptos son muy valiosos. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a ustedes. Les agradezco mucho la invitación y ya listo para platicar aquí con ustedes y con su público. Muchísimas gracias. Bueno, como lo estuvimos promocionando en redes sociales, esta plática gira alrededor, aunque ya saben, ¿no? Somos argüenderos y le damos vuelta, pero gira alrededor de un texto de Jaime, que se llama Hegemonía Precaria, la 4T mexicana y lo nacional popular. También como es ya conocido por ustedes, dejamos ahí el link de este texto por si hay gente que ya ahorita está conectada y que no leyó el texto, pues les recomiendo leerlo. Escúchenla o póngale pausa, vayan y lean el texto porque además de que es un texto extraordinario, no porque esté Jaime aquí, es un texto extraordinario. Son textos que es difícil encontrar en las redes, que es difícil la promoción, porque son textos de academia, pero de academia revolucionaria, ese es mi punto de vista. Y esos textos no se hacen populares. Entonces es lo que nosotros creemos que ayuda a la reflexión y a esta entelequia que le llamo yo, de falta de ideología que hay en la 4T. Y yo quería entrarle ahí, Jaime, ¿no? A mí me parece extraordinario que recuperes a Gramsci y que lo recuperes a partir de la teoría revolucionaria de los movimientos sociales que se dan en Latinoamérica. Me parece un acierto. En ese sentido, felicidades, me parece un acierto y además me parece que eh, yo no soy quien para decírtelo, pero que profundizar en ese tema en futuros textos sería extraordinario. Ni siquiera sé si los tengas ya, pero verdaderamente yo creo que ayuda mucho. Pero planteándolo, tratando de darte una provocación, yo en México veo dos precariedades muy serias en los procesos revolucionarios. La primera, la falta en el siglo pasado, los procesos revolucionarios desde la izquierda, es decir, la izquierda revolucionaria, pues prácticamente vivió no solamente en la clandestinidad, sino en la ilegalidad. México se caracterizó principalmente por tener presos políticos permanentemente, en una suposición de un estado de bienestar que mantenía la hegemonía de tranquilidad, esta supuesta paz, ¿no? Social. Y cuando estaban encarcelados, pues personajes como Valentín Campa, con todos los luchadores sociales que estaban en la práctica revolucionaria desde la organización política de los sindicatos.
tratando de no alargarme, sino entrarle al tema, yo creo que la ideología de la izquierda mexicana, que quedó ahí en el rincón, la inauguró, si me lo permites, Ricardo Flores Magón, en ese planteamiento revolucionario, no solamente de lucha armada, de levantamiento de las masas, sino de destruir, él llamaba como destruir, y en esa cerraba el sistema económico. Él decía, y uno de los choques fuertes con Madero, lo decía, no es quitar a una persona para poner a otra, tenemos que destruir el sistema político mexicano, tenemos que destruir el sistema económico mexicano y entrarle a la consideración de que el pueblo manda, ¿no? Y convocaba a las masas. En el proceso revolucionario del siglo pasado y en el que se toma, yo creo que la inauguración de la izquierda en el poder político, no desde el Congreso, sino ya en el poder político de las calles con Lázaro Cárdenas, pues esta izquierda política le tiene temor a entrarle a lo que tú dices, ¿no? Y es la precariedad que yo veo. Tenemos una precariedad ideológica en el compromiso político del que se supone que está levantando la transformación. Y no estoy hablando solamente de Andrés Manuel, ¿no? Yo hablaría de una timidez del partido, de Andrés Manuel y de sus cuadros políticos para entrarle a lo que hizo el comandante Chávez, a lo que hizo Fidel, ¿no? Y estoy hablando la falta de compromiso en la definición política, ¿no? ¿Qué es la izquierda mexicana? Bueno, pues ya sabes que ahorita es una entelequia que va desde la derecha hasta la izquierda, e incluso yo he escuchado compañeros, y con esto cierro para abrirte, he escuchado compañeros, y por eso me preocupo, que plantean que Fernández Noroña no es 4T porque es demasiado radical, y que la izquierda la actual, pues no podría tener ese radicalismo, que es una izquierda más, pues más light, ¿no? Para entrarle a los millennials. Y a partir de tu texto, ¿cuál sería tu reflexión, Jaime, en este sentido? Bueno, pues sí, es muy sugerente lo que dices, porque efectivamente, pues como todos los países, tenemos una tradición de izquierda que ha variado, ¿no? Yo he estudiado mucho la historia de la izquierda mexicana, particularmente de la segunda mitad del siglo XX, donde se ubica esto que tú dices, ¿no? La represión empieza durísima a partir de 1948, la primera vez que encierran a Valentín Campa, por cierto, y que, bueno, Valentín pasa muchísimos años en la cárcel, ¿no? Múltiples veces, pero no solo Valentín, ¿no? Ramón Danzós Palomino, por ejemplo, el histórico líder campesino, Jacinto López, bueno, el caso de Rubén Jaramillo, ¿no? E incluso después de la reforma política de finales de los 70, la que conduce con esa brillantez de oportunismo que tenía Reyes Heroles, incluso la represión sigue, ¿no? Los años 80 todavía, bueno, en el PRD todavía hay represión, ¿no? Entonces, hay que distinguir, ¿no? Entre el escenario nacional, los escenarios locales, siempre hay matices ahí. Podríamos decir que de alguna manera la represión sigue, ¿no? Si uno va a los estados panistas, pues puede ver todavía esa herencia represiva en lo ideológico, en lo cultural, en lo político, ¿no? Y además las policías, por supuesto, pues son espacios muy complicados sobre los que habría que reflexionar. La izquierda no tiene una reflexión sobre estos espacios, ¿no? Y voy a eso, ¿no? Más que coincido contigo en la disolución ideológica de las izquierdas, que creo que ocurrió, pero ocurrió en el mundo, ¿no? En algunos lugares se ha reconstruido de mejor manera. Pero a mí lo que más me sorprende es la falta de reflexión sobre problemas de la sociedad, ¿no? Yo creo que ¿cuál sería el componente esencial de la izquierda visto desde el marxismo? Sería pensar la totalidad de la vida social, todos los problemas de la vida social, ¿no? Todos, absolutamente todos, ¿no? Y ahora dije la policía, no tenemos una reflexión desde la izquierda sobre las policías, ¿no? Tenemos una reflexión muy marginal, muy pobre, muy inmediatista sobre el ejército, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Está el polo que no lo cuestiona y está el polo que solo lo cuestiona y ninguna de las dos sirve. O sea, hay que pensar las instituciones, hay que pensar. Tenemos una reflexión, el problema de esta izquierda es que es una reflexión inmediatista,
no de perspectiva histórica y no de perspectiva de totalidad, es decir, no marxista, ¿no? Y con no marxista no me refiero a que uno tenga que citar a Marx para joder al INE, ¿no? Sino que uno tiene que pensar en lugar de las instituciones, de los problemas que se generan en estas instituciones, de las burocracias, y ese es uno de los grandes dilemas. Y por supuesto, si uno ve los cuadros partidarios, son cuadros partidarios sin formación, sin una formación teórica. Y con esto no quiero decir que tengan que leer hasta el último libro de Gramsci. La formación teórica no es eso. La formación teórica es la capacidad de ubicar los problemas en los grandes contextos, internacionales, regionales, locales, ¿no? Y ubicar los principales problemas. Yo soy muy crítico de la izquierda que giró hacia finales de los años 70 hacia el trabajo territorial. Yo entiendo que el trabajo territorial es muy importante, pero un trabajo territorial que se hace sin preparación teórica, pues se encuentra contra un universo. El territorio es diverso y las aspiraciones son diversas, ¿no? Entonces, el puro trabajo territorial, por ejemplo, que fue algo que el PMT, el Partido Mexicano de los Trabajadores, introdujo a mediados de los años 70, porque hasta antes los partidos eran partidos de células, es decir, no tenían que ver con el territorio, tenían que ver con organizaciones de acuerdo a centros productivos, ¿no? Esa es la idea de las células. Y entonces en el centro productivo se pensaban los problemas, ¿no? No se abría la sociedad, ese era uno de los grandes dilemas de la izquierda, ¿no? Que no se abría la sociedad. Bueno, cuando damos ese vuelco, ¿no? Perdemos, cuando pasamos de las células a los territorios, perdemos el estudio, ¿no? Entonces, pues sí, tú tienes un instituto de formación con grandes compañeros y compañeras, amigos, que yo los quiero mucho, a la mayor parte de ellos, pero todo es muy inmediatista, ¿no? Es decir, seguirle el paso a lo que dice el presidente, está bien, seguirle el paso a lo que dicen los medios, está bien, pero necesitamos conformar un sentido común, una cosmovisión del mundo, una manera de ordenar los problemas, porque si no, luego surgen nuevos problemas en la sociedad y no sabemos cómo atajarlos, ¿no? No sabemos cómo responder a ellos. Yo les voy a poner un ejemplo. A mí me sorprendió mucho leer los documentos justamente de la campaña de Valentín Campa en el año 76 respecto al ejército. Valentín Campa y Arnoldo y no me acuerdo quién más, firman un documento muy interesante que ahora lo recuperamos en el número más reciente de Revista Memoria, un fragmento sobre el ejército. Y es muy interesante porque ni se ponen del lado de decir, sí, el ejército, por supuesto, pues estaban lejos de eso, pues vivían la represión, el ejército era el instrumento del PRI para la represión, pero tampoco decían militarización, ¿no? Así como sino que se ponen a pensar el lugar del ejército en la sociedad. Y eso es un tema delicado, es un tema que hay que pensar, que hay que reflexionar. Entonces esa izquierda, que tuvo muchos errores, ¿no? La de los años 60, 70, el Partido Comunista, los troscos, pero una izquierda que quería pensar los problemas de la sociedad desde un punto de vista de la totalidad. Y ahora, pues si se puede, y aquí con la libertad de un canal como este, perdón, pero Mario Delgado, pues no, piensa mucho la totalidad, o sea, Mario Delgado está pensando en a ver cómo acomoda las piezas, ¿no? Que es un trabajo que alguien tiene que hacer, ¿no? Efectivamente alguien lo tiene que hacer, pero no no pueden ser nuestros soportes esos, ¿no? O sea, no. Tú estás en la Ciudad de México, me decías, compañero, puedes ver ahora la decadencia, ¿no? Que está infiltrándose poco a poco. Yo también vivo muy cerca de la avenida Tlalpan, entonces veo los camiones, ¿no? Con la cara de un personaje que quiere ser jefe delegacional en Tlalpan, ¿no? Entonces todos los camiones tienen su cara de un mi rey, es un mi rey, es que es muy claro, ¿no? Es un mi rey. Entonces, el problema de la 4T es, por un lado, la falta de esta reflexión totalizante, de totalidad, y en ese sentido radical, ¿no? Ese es el sentido de lo radical. Y el otro lado, el arribismo político, ¿no? Y eso, pues no, ninguna teoría, ni ningún conocimiento, ni ningún estudio te lo quita. O sea, hay revistas políticos y siempre va a haber revistas políticos. Eso no lo puedes quitar, no lo vas a poner a estudiar a Gramsci y entonces se le va a quitar, ¿no? O sea, es una manera de hacer política, ¿no? De una manera redituable. Entonces son dos niveles, ¿no? Yo creo que tendremos que pensar esos dos niveles, ¿no? Por un lado, pensar la totalidad. Ojo, que pensar la totalidad no es siempre dar la respuesta que aparentemente es la más radical. No. Lo radical es
pensar la totalidad, pensar el conjunto, ¿sí? Luego, a lo mejor en ese pensar el conjunto resulta que tu respuesta política pues es reformista y es reformista no porque tú quieras que sea reformista, es reformista porque es lo que se puede hacer, ¿no? Es lo que se puede hacer, ¿no? O no, o decir, oye, sí se puede hacer más, ¿no? Pero ¿cómo sé que se puede hacer más y se puede ir más lejos? Porque estoy pensando la totalidad del orden social, estoy pensando el conjunto, no estoy pensando una parte, no estoy pensando en lo inmediato, ¿no? Y del otro lado el arribismo político, ese es un gran cáncer que tenemos que teorizar, ¿eh? Tenemos que teorizar al arribista político, tenemos que teorizar por qué se nos mete esta gente y cómo logra trepar y bueno, pues tienen dinero, eso es lo básico, ¿no? El tipo no voy a decir su nombre para no hacerle campaña, que nos inundó Tlalpan y que regresamos al tiempo de Peña Nieto y de los mis reyes, ¿no? Eh, eso obviamente es el dinero, pero hay que pensar cómo neutralizar. Cuando digo teorizar el arribismo político es cómo neutralizar. Que estén los arribistas, nunca los vas a quitar, siempre van a estar ahí, pero sin neutralizarlos, ¿no? Es decir, o sea, hasta aquí llega el dinero, ¿no? O sea, usted puede ser hijo de un senador suplente, pero su dinero no alcanza para comprar una candidatura, ¿no? No le alcanza, no hay dinero que alcance, es algo que no se puede comprar. El liderazgo es algo que no se puede comprar, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que por ahí tendríamos que ir pensando, ¿no? Ese problema que tú colocas, compañero. Ok, muchas gracias, Jaime. Jonathan, adelante, por favor. Sí, 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 pues una vez más, ¿no? Agradecerle a Jaime por el tiempo y por, a ver, qué reflexiones podemos sacar de su texto y, por supuesto, en el contexto de la Cuarta Transformación. Eh, Fíjate que yo cuando estaba revisando tu texto, aparece el concepto en el mismo título, ¿no? De lo nacional popular. Y logras tejer si no me recuerdo, en el segundo apartado, logras tejer toda una historicidad de la revolución o la guerra civil hasta nuestros momentos, en donde yo creo que hay dos momentos muy importantes que hay que recuperar: la guerra civil, ¿no? Lo que va a ser la Revolución Mexicana, y el cardenismo, como dos momentos de punta de lanza en donde lo nacional popular realza, ¿no? Pero hay un reflujo, ¿no? Hay un reflujo muy, muy marcado, que es muy importante entenderlo. Yo lo quiero conectar con el texto que estoy leyendo, que es la Comuna Mexicana, en donde menciona a lo mejor ahí también algunos elementos de que al mismo tiempo de que están estos momentos que tú explicas, hay procesos históricos dentro del momento de México que son internacionalistas, ¿no? Y entonces como que me da la impresión, y ahí quiero lanzar la pregunta, ¿no? Como que me da la impresión que hay momentos en donde lo soberano pega con el internacionalismo. Y entonces allí hay un problema, ¿no? Hay un problema muy fuerte, ¿no? Porque el internacionalismo es importante, ¿no? El nacionalismo también, pero, pero como que llega un momento en que sí logran compaginar, ¿no? En algún momento. Pero llega un momento en que se fracturan. O sea, como que no hay, como que no logran resolver esas contradicciones importantísimas. O sea, ¿tú cómo evalúas esas rupturas, no? O si hay posibilidad de poder hermanarlos, ¿no? Porque como que parece que ser nacionalista es ir en contra del internacionalismo, y ser internacionalista es, bueno, y que yo sé que es una discusión muy, muy amplia. Está Rosa Luxemburgo contra Lenin, está Stalin contra Trotsky, ¿no? Yo entiendo que es una discusión muy, muy, muy amplia, ¿no? Pero creo que eso también está hoy en día en la cuarta transformación. O sea, por eso lo lanzo, ¿no? Porque los internacionalistas dicen, no, es que los soberanistas son chauvinistas por naturaleza, ¿no? Y los nacionalistas le pegan a los internacionalistas de una manera que son altamente radicales, ¿no? Son una extrema izquierda. Entonces, mi pregunta es eso, o sea, bajo ese balance, o sea, ¿qué pasaría, no? O sea, es decir, ¿sí están hermanados permanentemente, o hay algún elemento que los puedan nuclear, y que se pueda ir en un proceso dialéctico, ¿no? O ya nos vamos despidiendo, ¿no? Nos vamos tomando de posición por donde queremos o creemos, ¿no? O sea, o somos internacionalistas o somos soberanistas, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿tú cómo ves esa discusión tan amplia que se ha dado sobre ese proceso? Ahí la dejo. Muchas gracias, Jonathan, y muchas gracias también por la invitación. Te agradezco mucho. Yo también te leo bastante. Entonces, sí, es un gusto por fin dialogar contigo también. Em, sí, bueno, mencionas el texto de Bruno Bostils, ¿no? Que es un
amigo, es un camarada, el autor de La Comuna Mexicana. Yo creo que su texto es muy importante porque nos ayuda a entender las corrientes subterráneas, ¿no? Diría el Tusser, ¿no? Dentro de la historia de la nación, ¿no? Muchas de estas corrientes que conforman la idea de la comuna, pues no son de primer orden, ¿no? Sino más bien se tejen, a veces al margen del poder, a veces en diálogo con el poder, ¿no? A veces en tensión, a veces de maneras múltiples, porque este país sí tiene algo, es que teje por arriba, por abajo, por izquierda, por derecha, por atrás, por adelante, ¿no? Sí, siempre hay algo muy interesante en esta historia mexicana y su estado producto, por supuesto, no podemos olvidarlo, pues de una revolución campesina, ¿no? Una revolución la más avanzada que ha tenido quizá el mundo, ¿no? Porque las revoluciones campesinas posteriores pues ya tenían experiencia previa, ¿no? Que fueron las del siglo XX, pero la mexicana pues no hay experiencia previa, son los ejércitos campesinos que destruyen un estado, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Es que, claro, como la revolución está tan lejos y fue tan tergiversada que olvidamos el impacto de ese acto, ¿no? Y ese acto está aquí y nos acompaña, aunque no querramos, ¿no? Está ahí el acto. Yo creo que el gran momento, el segundo gran momento, que es el cardenismo, la primavera del pueblo, ¿no? La imagen de la primavera del pueblo es muy importante, porque después el reflujo parece más un invierno, ¿no? Yo con un amigo, con Juan de la Fuente, profesor de Chapingo, escribimos un librito que se llama así, El invierno social llega a su fin, que habla un poco de ese final, ese periodo de reflujo, ¿no? Hacia el año 58, justamente con las grandes movilizaciones ferrocarrileras comandadas por Campa, Vallejo y compañía, ¿no? Yo creo que el gran momento y lo importante del cardenismo, que obviamente los ejércitos campesinos no pueden hacer, pues porque no hay Estado en ese momento, el país está fragmentado, la soberanía está fragmentada, entonces no hay soberanía, es que Cárdenas logra entender lo que desde mi punto de vista es la esencia de la nacional popular, obviamente no con estas palabras, que es que la soberanía nacional, es decir, ese ejercicio de capacidad de autodeterminación dentro de ciertos límites que son los del mercado mundial, solamente puede ser posible por la vía de la soberanía popular, ¿no? Es decir, solamente se puede ser independiente a condición de eh, movilizar y de la participación política de las masas, ¿no? Yo creo que ese es un acto fundamental y no todos los países lo hacen, ¿eh? Solo los países con tradición revolucionaria lo hacen. Y los países con tradición revolucionaria pues son poquitos, ¿no? O sea, muy, muy poquitos, ¿no? Cuba, Bolivia, México, el resto de los países de nuestra América son países de tradición contrarrevolucionaria, ¿no? O sea, las revoluciones fueron impuestas desde arriba, sin participación popular, ¿no? Las nuestras, no, la nuestra, la revolución de independencia, ¿no? La guerra de reforma, la revolución, son revoluciones populares, derrotadas si se quiere, pues no había de otra, pero ahí están las masas. Eh, yo creo que Cárdenas es la expresión, la mejor expresión, a diferencia de otras vertientes del llamado nacionalismo mexicano, como lo llaman Sommeyer y otros, de que la aspiración nacional, que uno siempre es nacional a condición de ser internacional, ¿no? Y creo que Cárdenas expresa mejor. Lo nacional popular no es el encerrarse en sí mismo, no es el verse el ombligo, no es el rechazar lo extranjero, es afirmarse como nacional en un mundo que es necesariamente internacional y global. Y por eso Cárdenas, lo de Cárdenas es tan fabuloso, porque el general logra leer las condiciones, ¿no?, del momento y entiende la necesidad de la alianza con los Estados Unidos, ¿no? Paréntesis, hago un paréntesis aquí. Los comunistas también lo hicieron, ¿eh? Hernán Laborde, el compañero de Campa antes de ser expulsados en 40, tiene un material en donde es el primero, fíjense, Laborde es el primero que llama, en las condiciones de 1940, a hacer un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque viene la guerra, porque ya está en el horizonte, y porque se sabe que, bueno, México no se puede despegar de esa relación. Cierro paréntesis, ¿no? Y Cárdenas lo hace porque entiende bien que una nación solamente puede ser tal, es decir, puede afirmarse como tal, en la medida en que logra
tener su lugar en el mundo. Por eso vemos a Cárdenas apoyando a Etiopía, por ejemplo, ¿no? Cuando Mussolini invade Abisinia o Etiopía, que es el único país africano no colonizado, ¿no? Cuando se protesta en contra de la invasión de Checoslovaquia, ¿no? En finales de los 30, ¿no? Con los franceses, con los españoles, cuando trae a la gente para acá. Es decir, yo creo que Cárdenas entiende bien ese momento, pero puede hacerlo porque hay soberanía popular, es decir, porque hay participación política. Eso no se nos puede olvidar, porque Cárdenas es un gran líder, Cárdenas es un gran ejemplo, pero Cárdenas no puede ser, no habría podido ser sin la participación política de las mayorías. Cárdenas no los mueve, ¿eh? Cárdenas no los mueve, ellos mueven a Cárdenas, son las masas las que mueven a Cárdenas. Eso no se nos puede olvidar, porque si no la dialéctica es inversa, ¿no? No es el líder, ¿no? Que es lo que acusa, ¿no? El populista que asusa a las masas. No, 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 son las masas las que construyen el liderazgo. Esa dialéctica no se nos puede olvidar. Y de la misma manera, lo que permite al México tener en ese momento una política internacional abierta, progresista, que no es de xenofobia, que no es digamos, antiglobalista en ese momento o antimundo, ¿no? O sea, es justamente la certeza de que hay soberanía popular, ¿no? Justamente de que hay una participación política de las masas. Yo creo que se resuelve así, pero la resolución, y como tú bien señalas, no es permanente. Necesariamente se tiene que trastocar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la nación no controla los destinos del mercado mundial, ¿no? El mercado mundial, pues, tiene reflujos y contraflujos. Los países se encierran, hay países que cuando se encierran, ¿no? O sea, verdaderamente se encierran. No es el caso de México. México es un país permanentemente abierto, es un país de permanente cruce, ¿no? Les voy a poner solamente dos ejemplos que a mí siempre me han gustado, un par de ejemplos, no solo dos, aprovechando que estamos acá. El yerno de Benito Juárez era un cubano. ¿Por qué? Pues porque había una relación con Cuba. Y uno de los grandes protagonistas, o de segunda fila, mejor no de los de segunda fila de la Guerra de Reforma, es un cubano. En el ejército de Zapata había cubanos y colombianos. Está demostrado, eso está estudiado en el Ejército Libertador del Sur. Los años 20, que son los previos a Cárdenas, como lo demostró Sebastián Rivera Mir, este investigador que escribió un libro que se llama La izquierda latinoamericana, Militantes de la izquierda latinoamericana en México. Los años 20 están plagados de mexicanos. ¿Por qué? Porque el proyecto de soberanía nacional no es de encierro, es de influencia. Tener un proyecto de soberanía nacional es un proyecto de irradiar influencia. Uno no es soberano si se encierra. No, 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 eso no es ser soberano. Uno es soberano si logra permear. Y entonces, claro, ¿qué tenemos en los años 20? Cubanos, colombianos, venezolanos. Los venezolanos armaron su revolución aquí. El Partido de la Revolución Venezolana se armó en México. El APRA, la Alianza Popular Revolucionaria, en sus primeros años, de Haya de la Torre, del Perú, se funda en la Ciudad de México. Es decir, es que el mal entendimiento de la historia de la soberanía es el soberano se encierra, ¿no? El país soberano se encierra. No, no, no. El país soberano es el que se afirma adentro y al afirmarse adentro logra afirmarse afuera. Y eso son el México por revolucionario de los años 20 y 30. Ya en los 40 es otra cosa, pero que en los 40 somos la correa de transmisión de los Estados Unidos, ¿no? Y así vamos a estar un buen rato, ¿no? Hasta ahora, básicamente. Entonces eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Ahora, insisto, ¿no? Tienes tu razón, no se resuelve. Nunca hay una resolución total, pues porque somos un país capitalista medio, no somos un país capitalista desarrollado. Entonces, bueno, pues eso necesariamente hay otras soberanías que se afirman, ¿no? Y obviamente, pues tenemos ya en declive, pero bueno, tenemos a la soberanía por excelencia aquí pegados, ¿no? Eso es lo que te podría contar yo, Jonathan. Muchas gracias por la pregunta. Sí, gracias, Jaime. Fíjate que me quedé pensando también en lo que dices de las organizaciones revolucionarias que se fundan en México. Bueno, pues no olvidar que el Che y Fidel se conocen en la Ciudad de México, ¿no? Es un Nada ejemplo, más es ni un nada ejemplo, menos. nada más ni nada menos, ¿no? Por otro lado, fíjate que también me quedo pensando en lo que dices de Cárdenas, porque en mi primera exposición yo decía que hay dos
dos que yo consigo carencias o que le hacen falta a la coyuntura actual. La primera ya la planteé, la segunda recupero lo que dices de Cárdenas, ¿no? Porque yo soy desde mi precariedad, soy un defensor del movimiento marxista, revolucionario, que recuperó el petróleo, ¿no? Es decir, Cárdenas no hubiera podido hacer ese movimiento histórico sin la movilización de de esos sindicatos, que no solamente los petroleros, sino esa recuperación de la mística de lucha en la calle, de la movilización política, de empujar al gobierno, en este momento liderado por el general Cárdenas, para dar un golpe a la hegemonía de los extranjeros en la expoliación petrolera. Y no es menor recuperar algunos testimonios donde dicen, ahí se juntaban, ¿no? Se juntaban Campas, se juntaban los petroleros, se juntaba Laborde, se juntaba Vallejo, y antes de salir a las calles, pues escuchaban el himno de la Internacional. No es menor regresar esa reflexión, porque además eran los únicos que estaban en eso. Y entonces yo recupero también de tu texto una segunda precariedad que veo en la coyuntura actual de la izquierda, y que se llama el sentido común. El sentido común, pero de la revolución, diría yo. El sentido común de la revolución nos dice que la práctica revolucionaria abrió estos campos, y estoy recuperando lo de Cárdenas, ¿no? Pero el sentido común de Cárdenas falló en esta coyuntura que tú ya bien explicas, ¿no? De apertura de México, que siempre ha sido así, de la coyuntura histórica que estaba pasando con Estados Unidos, con el hegemónico de aquí arriba, con respecto a la revolución, a la guerra mundial, pero y fíjate que también, pues aquí hay libertad, ¿no? Pero, pero esa crítica que yo le hago a Cárdenas, con respecto a que era el momento de no solamente esa apertura y esa coyuntura en especial que le dio la recuperación del petróleo, sino también era el momento de generar ya, desde esa movilización social que venía de una izquierda revolucionaria profunda, dar el golpe que ya había dado políticamente con Calles, ¿no? De decir, hasta aquí llegó tu hegemonía, ¿no? Tu perfil de estructura política, ya era el momento, y recula, y perdón que lo diga así, pero se va todo al carajo, ¿no? Esa lucha de las calles se va al carajo porque solamente impacta en el petróleo, porque pues no se define como lo que debería de ser, porque él reconoce en múltiples ocasiones que la ideología política que él abre, pues viene de su mentor ideológico, Francisco J. Mújica. Y cuando Francisco J. Mújica dice, ya recuperamos el petróleo, viene el siguiente chingadazo, ¿no? Y se siente ya el elegido para ser presidente, porque no había otra democracia más que el dedazo, también hay que decirlo. Pues está planeando ya una revolución educativa en el terreno marxista, está planeando una recuperación de los planteamientos de la Junta Organizativa del Partido Liberal Mexicano, que no es poca cosa porque eran de Flores Magón, que por cierto él defendió como parte del Congreso Constituyente de 1917. Él defendió esos procesos, ¿no? De Flores Magón. Y cuando está planteando todo ese esquema político y está muy emocionado trabajando en eso, y sabiendo que el general Cárdenas estaba comprometido con esa ideología, porque abiertamente decía, pues es por donde dice Mújica, pues el general recula y le pone la madre a esta fuerza impresionante que tuvo, lo que tú bien dices, la masa popular, que era los sindicatos revolucionarios marxistas. Por eso digo que no es poca cosa recuperar que cantaban el himno de la Internacional y salían a la lucha, ¿no? Y recula, y es ahí donde yo recupero el sentido común que Gramsci le puede dar a estas luchas revolucionarias, ¿no? Que es el sentido común del oprimido, y que una vez por todas necesita una definición revolucionaria marxista para generar las condiciones, por lo menos, de una discusión en un cambio de sentido que no se dio en esa coyuntura, ¿no, Jaime? No sé tú qué opines. No,
pienso las dos cosas que dices. El sentido de la época, de ese gran momento de lo nacional popular, que es el cardenismo, si uno le estudia los documentos, entiende una cosa, que en los años 40 el mundo pensaba, y Cárdenas creo que entre ellos, que el mundo iba hacia el socialismo. La opción era la economía planificada y que el viejo mundo del liberalismo se iba a acabar. Cárdenas efectivamente decanta sus preferencias por un conservador como Ávila Camacho, en parte porque temen y no estaban tan alejados, de hecho hay indicios de usar una nueva guerra civil, que es básicamente la rebelión de Saturnino Cedillo en 39. Ya hay muchas presiones con Estados Unidos, los Rockefeller, el tema petrolero sigue instalado, ¿no? Y mide bien, porque después de 38, sí, yo creo que el gobierno de Cárdenas acaba en 38, 39 navega, 40 navega, porque las condiciones son muy duras, el boicot internacional es muy duro, ¿no? Y no quieras usar más. Y eso lo lleva a regular no solamente en esto que tú dices, hay otros temas, por ejemplo el voto femenino, ¿no? O sea, el voto femenino tiene que esperar casi 15 años, porque el nacional, ¿no? Porque ven demasiado movida la cosa y bueno, pues mira, el líder es al final un humano y bueno, pues dice, yo le paro aquí, ¿no? Una cosa interesante y que hemos, digamos, eludido es la construcción, el intento de construcción partidaria que Cárdenas hace, que es el Partido de la Revolución Mexicana. Yo creo que hay que volver a estudiar los primeros 3 años del PRM, porque el PRM no es el PRI, al menos no el de 38-41, porque el PRM es la intención de que las masas influyan directamente en el Estado. Y en ese sentido, la decisión de si era Ávila o si era Mújica se veía neutralizada en la idea de que eran las corporaciones, es decir, obreros, campesinos, el propio ejército, quienes influían en sus decisiones. Lo que pasa es que, claro, los procesos de cooptación y corrupción pues, son muy grandes y ocurren, ¿no? Y bueno, le pasó al propio PRM, que terminó convirtiéndose en PRI, ¿no? Entonces, ese es por un lado, ¿no? Y después dice Gramsci en algún lugar, ¿no? El líder no actúa sobre lo que quisiera que fuera, el líder actúa sobre lo que es, ¿no? Pues eso no podemos. Claro, el líder puede transformar lo que es decir, puede forzar las cosas, puede cambiarlas. Y yo creo que una de las cuestiones que la transformación, la cuarta transformación ha traído, es sí la posibilidad de imaginar un nuevo sentido común, pero no lo ha imaginado. O sea, piensa que puede imaginarlo, pero no lo ha imaginado, ¿no? Esa es una de Exacto, las grandes exacto. contradicciones, ¿no? Es decir, sabemos que se puede, sabemos que se puede, sabemos que hay condiciones, pero no sabemos para qué. No sabemos para qué en realidad, ¿no? Entonces un poco vamos atrasito de la propia coyuntura, ¿no? En vez de intervenir en la coyuntura, de modificar la coyuntura, vamos atrasito de la coyuntura. Habla obviamente de los sectores más a la izquierda, ¿no? Más marxistas, más socialistas, porque los oportunistas pues sí saben a dónde van, ¿no? Y saben que van a cooptar el Estado y a cooptar las secretarías y a cooptar los recursos, pues porque de eso viven y a eso se dedican, ¿no? No tienen más proyectos. Y por eso es tan fácil para ellos cumplir su proyecto, pues porque su proyecto es un proyecto de banalidad, ¿no? En algún sentido. Pero la idea del sentido común yo creo que sí, coincido contigo, hay que reconstruirla, ¿no? Tenemos que reconstruirla y una manera de reconstruirla está dada a partir de esta noción que yo sostengo en el texto de lo plebeyo. Yo creo que tenemos que insistir en que nuestro sentido común tiene que ser un sentido común plebeyo, ¿no? Y bueno, ahora podemos ahondar más en eso, pero eso es lo que te diría yo. Lo de Cárdenas es cierto, lo de Cárdenas fue, digamos, podríamos decir que es un error, pero el propio Cárdenas se fue radicalizando. Si ustedes ven la biografía política del general, a diferencia de Perón, que es una comparación que hacen comúnmente, ¿no? Perón se fue a la derecha, pero a la derecha, derecha. Cárdenas se fue a la izquierda, izquierda. Bueno, recibió el premio Stalin a finales de los años 50, ¿no? Igual que Heriberto Jara, igual que todo el grupo cardenista, ¿no? Sí, fueron a la izquierda, ¿no? Es decir, los que no se quedaron en el PRI, claro, se fueron al socialismo. Entonces tienes a Cárdenas en el 59 viajando a China a visitar a Mao, ¿no? Y lo tienes en 60, 61 al lado de Fidel, ¿no?
Después, claro, después viene un proceso difícil y ahí dudamos un poco con Díaz Ordaz, por qué apoya a Díaz Ordaz, ¿no? Pero en general yo creo que ideológicamente Cárdenas se va mucho más a la izquierda que en su época, que en el cardenismo. O sea, el Cárdenas de los últimos años, sobre todo los años 50 y la primera mitad de los 60, está más a la izquierda que el Cárdenas increíblemente, ideológicamente, me refiero a lo ideológico, ¿no? Obviamente ya no tiene la influencia de masas que tenía en su gobierno. Entonces, pues sí, es parte, ¿no? De esta dialéctica del liderazgo, de la participación, ¿no? De las contradicciones, que nos hubiera gustado que fuera un poco más. Paréntesis último y con esto cierro. Francisco J. Mújica acaba siendo muy cercano a un partido que se llamó Partido Obrero Campesino Mexicano, que es el partido de los expulsados del PCM, formado en 50. Sus grandes cabezas eran, entre otros, no solo ellos, pero entre otros Laborde y Campa, y Mújica acaba muy cercano a ellos, ¿no? Entonces, claro, Mújica era un personaje que además nos falta estudiar, ¿no? Porque ahora estamos con Ángeles, bueno, ya redescubrimos a Ángeles, eso es muy bueno, pero nos falta avanzar porque el otro es Mújica, sobre todo el Mújica después de los años del cardenismo. ¿Por qué tenemos que estudiar eso? Es una tarea como parte del sentido común. ¿Por qué? Porque nuestros procesos tienen esas raíces. Ujú. Sí, 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 coincido totalmente, ¿no? Coincido totalmente. Adelante, Jonathan. Dale, mi Sí, sí, sí. hermano. Estoy tentado a brincarme una pregunta, pero pues espero que me dé el tiempo para hacer la tercera, ¿no? Pero también quiero plantear la otra, ¿no? Este, es que como hablaste lo de lo plebeyo, estoy tentado, pero sí, yo creo que sí nos da tiempo a aventar la otra. Mira, fíjate, ahorita que está lo de, bueno, y leyendo tu texto, ¿no? Ahorita que está muy de moda lo de los libros comunistas, ¿no? Eh, y dejando afuera a la derecha, porque sabemos que es un golpeteo bajo, artero, pero a mí lo que me da mucha impresión es cómo lo toma el movimiento, o ciertas partes del movimiento, ¿no? Es decir, dicen, Obrador es comunista, y el movimiento dice, no, 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 no es comunista, ¿no? Y se espantan, ¿no? Y se quieren esconder ahí, no sé, en las piedras, ¿no? Diciendo, o sea, ¿qué está pasando, no? Y fíjate que en tu texto tú planteas, si no mal recuerdo, cuatro elementos como tejiéndolo con el pensamiento de Gramsci, ¿no? O en el Ujú. marxismo. El intelectual orgánico, la desorganización de la derecha, la cuestión del territorio, o sea, como no deja el territorio Obrador, y el ejército, ¿no? Que también lo tocas muy importante. Y fíjate que sobre el ejército están los textos de Mao. O sea, Ujú. toda la discusión que tiene Mao sobre cómo podemos hacer al ejército pueblo o cómo lo podemos hermanar con el pueblo, pues tiene que ver con que hay que mandarlo, ¿no? Y tiene que hacer estas actividades del pueblo para que pueda entenderse y para que pueda haber esa sinergia, ¿no? Más o menos lo que está haciendo Andrés Manuel con pues que se vayan a construir cosas, que vayan a hacer instalaciones, que vayan a hacer ingeniería, para que se vayan en ese punto. Y que eso tiene una tradición maoísta, ¿no? O sea, Mao lo pensó permanentemente en su edificación como esta República Popular China. Y entonces, a mí me sigue pensando, o sea, entonces, ¿cómo está el problema, no? O sea, Mars y AMLO son dos cosas aisladas, o Mars y AMLO sí hay una sinergia. O sea, ¿tú cómo evalúas esa sinergia entre Marx, más que nada, entre Marx, el marxismo, que, bueno, el marxismo es muy amplio, pero a ver si se puede, ¿no? Y AMLO, ¿no? O sea, ¿cuál es esa sinergia que podría haber? Yo sé que AMLO no es marxista, pero sí existen vínculos, ¿no? O sea, bueno, yo menciono cuatro que tú lanzas, pero la planificación económica, por ejemplo, y entre otras cosas, que lanza la revolución de las conciencias, ¿no? Que a poco son las conciencias de clase, ¿no? Entonces, todo eso, ¿no? ¿Tú cómo lo enmarcarías? Esa relación, ese binomio entre Marx, y Obrador, y el puente que sería el marxismo, ¿no? Ahí la dejo. Claro. Muchas gracias, Jonathan. Sí, yo coincido contigo, me sorprende mucho. No, 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 no es el anticomunismo de izquierdas, ¿no? Hay un anticomunismo de izquierdas que nació bueno, un poco con Trotsky, con sus herederos, Víctor Serge, por ejemplo. A los liberales les encanta Víctor Serge, ¿no? A Octavio Paz, a Letras Libres, pues porque es el anticomunismo de izquierda, ¿no? Entonces dicen, miren, sí somos de izquierda, pero también somos anticomunistas. El otro anticomunista de izquierdas muy famoso es George Orwell, obviamente, ¿no?
el inglés, ¿no? Que ahora hay un par de biografías nuevas en inglés de Orwell. Me sorprendió mucho a mí encontrar ese dato ahora. En fin, hay un anticomunismo de izquierdas, está en la 4T. En la 4T hay un fuerte anticomunismo, que puede ser de izquierda, puede ser popular, puede ser, pero es anticomunismo. Y ojo, y ahorita voy porque es peligroso, ¿no? No solamente pues porque el anticomunismo termine en algún momento en purga, eso y en persecución, o sea, eso de entrada, ¿no? Digamos, de Salinas Pliego no nos sorprende, porque, bueno, no nos sorprende porque ninguna bajeza nos sorprende en un tipo así, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, si hay un anticomunismo de izquierda que se nota en estos momentos, ¿no? De no saber defender los proyectos de emancipación. Yo recurro a en esto que dices, yo recurro a dos ideas, ¿no? En la segunda parte del programa. Elvira Concheiro, hoy tesorera de la Federación, tiene un texto que se llama Vuelta a Marx. En Vuelta a Marx, o Reencuentro con Marx, distingue en Marx dos categorías. Una es la de el partido en sentido histórico y el partido en sentido efímero, ¿no? El partido, pues, es una de las grandes figuras en las cuales vinculamos al marxismo. El partido en sentido efímero es esto, ¿no? Un partido que tiene un nombre, tiene un logo, tiene unos estatutos, tiene un programa, ¿no? Tiene una bandera, pero es efímero. Los partidos acaban. El Partido Comunista se acabó, el Partido Socialista Mexicano se acabó, el Partido Socialista Mexicano, el PRD se acabó, Morena se va a acabar mucho más rápido por lo demás, que esto casi lo puedo decir. Digo, puede seguir sobreviviendo el membrete, pero ese es el partido en sentido efímero. Y el partido en sentido histórico es el gran proyecto de emancipación. Y eso ahí coincide con Obrador, porque Obrador sí piensa el partido en sentido histórico, por eso piensa la cuarta transformación, ¿no? No hay nadie en ningún liderazgo, salvo quizá el de Gerardo Hernández, que sea capaz de ubicar de manera tan consecuente la historia de la transformación de México. Yo creo que son los únicos dos, Noroña y López Obrador. Probablemente por ahí algún zapatista, algún liderazgo zapatista, probablemente. Pero digamos, de la cuarta transformación. No hay, y en la derecha, olvídense, la derecha no tiene historia, no tiene lugar en la historia de la nación. La historia de la derecha es la historia contra la nación, ¿no? Entonces, yo creo que ahí si atendemos a esa caracterización que hace Elvira Concheiro, López Obrador entiende muy bien. Esto no es de membretes, no es membretes, esto es de procesos de larga data, ¿no? Claro, lo que pasa es que López Obrador tiene una visión liberal de la historia, liberales contra conservadores, ¿no? Bueno, ese es un efecto, pues, propio de la formación de un país como el nuestro. Y el segundo tema, lo que pasa es que tenemos que entender al comunismo en su sentido profundo como un movimiento de época. O sea, y en ese sentido López Obrador, por supuesto que está dentro del movimiento de época que es el comunismo. O sea, el comunismo es un movimiento de época que tiende, ¿no?, a establecer altas capacidades productivas, ¿no?, que permitirían la socialización de la riqueza, ¿no?, y que van en desmedro de esa clase social burguesa. Y yo, si hay algo que he visto en la cultura de masas de los últimos 10 años, y de los últimos 3 en particular, es que hay una tendencia en la cultura de masas hacia el comunismo. Ustedes lo pueden ver en las grandes producciones hollywoodenses. Aparece el comunismo por acá. Bueno, está ahora Oppenheimer, ¿no? O sea, aparece ahí aparece. Estamos en una época bien comunista, ¿no? No, claro, de hoces y martillos, ¿no? Sino porque nos hemos dado cuenta que la alta productividad, la capacidad de las fuerzas productivas, de efectivamente producir excedentes, pues tienen que repartirse. El sentido común sí es comunista, lo que pasa es que nadie le quiere poner ese nombre, porque lo asocian con una historia, pero si tú le preguntas a un adolescente promedio y se lo traduces, ¿no?, a las fuerzas productivas, al excedente, si no le dices, oye, estos tipos viven de esta manera y tú vives de esta manera, no va a decir, ay, no, yo quiero ser como ellos, ¿no?, porque sabe que no lo va a hacer, ¿no? Dicen, sí, a mis alumnos eso les pasa, o sea, no les tengo que leer a Marx para decirles, oigan,
Esta gente gasta millones de litros de agua para regar sus campos de golf y ustedes se tienen que bañar en 3 minutos porque tienen que ahorrar el agua. O sea, ya, ahí todo se tuerce, ¿no? Yo creo que López Obrador hace parte, no por él mismo, no como voluntad no podría saber qué piensa. Yo creo que tiene sus simpatías, pero más allá de que no las pueda decir o no las quiera decir o no las pueda expresar o articular de una manera distinta, yo creo que el observador es parte de una tendencia general del mundo, de la cultura política del mundo, que está mirando el comunismo, ¿no? Ahora, López Obrador sí conoció a Marx, sí conoció a un tipo, un cierto Marx, ¿no? En sus años y yo creo que en general todos los líderes de masas que organizan las masas, no los líderes políticos, yo creo que tiene algo de maoísta. Yo sí creo que tiene algo como lo tiene Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Que tienen una práctica política. Y ahora les voy a dar la segunda vuelta. Los amigos que estudian la historia del maoísmo en México, sobre todo en los años 70, se dieron cuenta de algo. Se dieron cuenta que los maoístas mexicanos, que se metieron al PRI, se metieron a todos lados, eh, eran muy cardenistas. O sea, su inspiración sí era Mao y aprendían de Mao, pero en realidad su pata en el país, en la historia del país es Cárdenas. Entonces, hay una conexión ahí mucho más interesante. ¿Por qué? Porque este es un país donde hay cuestiones que perduran, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de la tierra. Esa es una cuestión que está ahí, ¿no? La vieja idea de la tradición comunitaria, colectivista, con todos sus problemas, que los tiene, pero está ahí, ¿no? Está ahí, ¿no? Entonces, yo te diría que sí, yo creo que, no me voy a decir que López Obrador tiene una hoz y un martillo escondidos abajo de su camisa, pero no sería cierto, pero no es importante eso. Lo que es importante es que la Cuarta Transformación sí está apuntalando de nuevo eh, la idea comunista, ¿no? Yo creo que sí hay una apuntalación. Que no lo había, perdón, pero no lo había con Peña Nieto ni la podía ver con Calderón. Ya. Sí, exacto. Fíjate, Jaime, saliéndome un poquito el contexto, pero agarrando una reflexión que hizo Jonathan y que es algo que también yo cada vez que puedo lo saco a tema porque me parece muy interesante. El ejército mexicano, este ejército mexicano actual, como institución, eh, surge como el pueblo armado. Ujú. Ideológicamente es el pueblo armado, porque es el ejército revolucionario, es decir, todos los generales revolucionarios, aunque algunos de carrera, como el propio Felipe Ángeles, pero la gran mayoría de los generales revolucionarios son autogenerales revolucionarios surgidos del pueblo. No, todos, incluso Álvaro Obregón, ¿no? Que es el general, digamos, más victorioso, militarmente hablando, de la Revolución Mexicana. Y brincan a lo político de manera natural, porque es el pueblo tomando el poder, ¿no? E incluso uno de las principales carencias ideológicas de Madero que lo conduce pues, a su propia muerte, es esa falta de claridad de que tenía que ser cobijado por el pueblo armado, ¿no? Se hace un lado del pueblo armado tratando yo creo que desde su óptica, dejar que el ejército, vamos, que es el ejército revolucionario, lleve su propia lógica y se construya bajo su propia lógica, y él cree que a través de la política puede generar estos cambios revolucionarios que ya vimos que no se dieron, ¿no? En ese contexto, digo, yo creo que ahí el presidente Madero es donde se equivoca, ¿no? Pero ¿a qué me refiero tratando de recuperar eso histórico? Que Andrés Manuel en el trato con el ejército se da cuenta que el ejército se había alejado del pueblo, pero no, a lo mejor está cabrón, pero lo voy a decir, pero no de manera natural, sino entrando a la lógica de la corrupción del gobierno, después del nacionalismo revolucionario, es decir, después de Lázaro Cárdenas, precisamente. Es decir, el ejército, el propio poder político lo invita al negocio, ¿no? Y el negocio de la política en México, pues es la corrupción, ¿no? Y entonces el ejército toma ya un papel
activo, ¿no? Es decir, empieza a haber generales multimillonarios, empieza a haber todo este proceso, y es cuando rompe el ejército de aquel ejército revolucionario que decía Zapata, si logramos que el pueblo armado no solamente ya tome las armas como disidencia, sino que proteja la revolución, lograremos un estado más social, decía Zapata, ¿no? Y creo que Andrés Manuel tiene en ese pensamiento de la recuperación del ejército como ejército del pueblo en la actualidad, como su mayor acierto. Ese es mi punto de vista, su mayor acierto en esta, si lo queremos vamos a decir, unir a los pensamientos revolucionarios de izquierda como el marxismo, ¿no? Pero ocurre un gran problema, mi querido Jaime, desde mi punto de vista, que, que el ejército siendo del pueblo tiene ahorita una contraofensiva con respecto a al papel que juega en la no pacificación, sino en el combate a la inseguridad, ¿no? Interna del país, que son las propias estructuras económicas, por decir algo, ¿no? Porque el narcotráfico, pues, es uno de los pilares económicos más importantes de Estados Unidos y por eso ocurre lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Yo creo que eso es lo más difícil para poder profundizar en la definición de la izquierda en México, tratando de generar ese pensamiento maoísta del que se refería Jonathan. Este, yo sé que no es mucho el tema, pero me llamó mucho la atención porque es algo que traigo aquí, que algunos textos estoy trabajando en ello. ¿Qué opinas tú, Jaime? ¿Estoy loco o No, tengo algo de razón? no, por supuesto. Yo creo que el primer tema es, tenemos que ponernos a estudiar desde la izquierda cuestión del ejército, ¿no? O sea, eso no puede eludirse. E históricamente, efectivamente, el, se acuerda, ¿no? Que se dice, en 1946 llega el alemán, el de los más corruptos, por cierto, inventor del neoliberalismo, dice mi amigo Carlos San Juan de Lina, que inventó el neoliberalismo, porque vendió y se compraba, y él mismo se compró, o sea, igual que los neoliberales, ¿no? Eh, y dicen, llegaron los civiles al poder. Esa es la historia que nos cuenta. Pero si uno ve, todos los líderes del PRI hasta los años 70, los presidentes, eran militares, todos. Y muchos de los gobernadores en Guadalajara, Puebla, eran militares. No se fueron totalmente del poder hasta los años 70. Al menos todos los 50, 60 se estuvieron en las gobernaturas y en el PRI. Entonces, bueno, ahí hay un primer tema, ¿no? Luego, nosotros no tuvimos ninguna rebelión militar de tipo nacionalista, como si las hubo en Perú, como las hubo en Ecuador, o como la que hizo Chávez. Chávez pertenecía a un grupo nacionalista de simpatías marxistas dentro del ejército, ¿no? Nosotros no tuvimos eso, porque claro, nosotros vivimos una revolución y esto que tú dices, el pueblo en armas, ¿no? El ejército con todas sus debilidades y falencias y corrupciones, pues al final era el recuerdo del pueblo en armas, ¿no? Después se es utilizado para la represión en algunos lugares, ¿no? No todo es el ejército, no es el único actor de la represión, eso no lo podemos olvidar. Había guardias blancas, había servicios secretos que estaban por fuera. Entonces, tendríamos que ir matizando, ¿no? Todas estas historias. Después, ya, llegando al problema contemporáneo. Tenemos el problema, ¿no? Que el ejército no está ajeno a la sociedad. El ejército es parte de la sociedad. Y si hay una sociedad que vive un proceso pues, ¿cómo podremos? De invasión de la economía criminal, más que del narcotráfico hay que pensarlo en términos de economía criminal. Porque el narcotráfico es una cosa muy específica, pero la economía criminal es mucho más amplia, implica redes de abasto, redes de circulación, ¿no? De producción, ¿no? Fuerza de trabajo, ¿no? Y bueno, no está al margen de eso, ¿no? No se queda al margen de eso, desgraciadamente termina también siendo involucrado con todo lo pernicioso que eso resulta. Lo que hizo Obrador. Yo creo que lo que hizo Obrador es inteligente. Yo también creo que es muy inteligente. Yo creo que es interesante. No sé si ustedes tengan familia. Yo sí tengo un familiar en la Marina. Y me queda claro que ni les
los pobres chicos de la Marina, más jóvenes, como una prima que yo tengo, que trabaja en la Marina, o sea, que está en la Marina, les tocó servir los barcos, llenar los barcos para llevar víveres a Cuba en la época más difícil, ahora en la pandemia, ¿no? De solidaridad, ¿no? Entonces, esa imagen de que les están dando el poder, ¿no? La verdad es que no, ¿no? O sea, la verdad es que no. Eh, Hay una idea, hay un temor natural, ¿no? Creo que en la izquierda hay un temor natural, lógico, entendible, ¿no? De esta centralidad. Pero yo prefiero una centralidad productiva a generar un hiato cada vez más amplio entre el ejército y la sociedad. Yo prefiero esa. Ahora, esto no aplica para todos lados, por supuesto. El ejército en Chiapas, pues sí ha actuado de una manera cuestionable, ¿no? En Guerrero. Entonces, yo creo que ahí hay que pensar los niveles, o sea, hay que ser muy, muy claros, ¿no? Y también decir, o sea, el ejército fue una de las pocas instituciones del Estado que logró mantener cierta autonomía frente al neoliberalismo. Por eso son tan eficientes. Por eso, o sea, fueron mucho más eficientes que un privado, ¿no? Y es una parte del Estado, eso no se nos puede olvidar. Sí, es una parte del Estado, ¿no? Y como parte del Estado, hay que involucrarlo en el proceso de. No, no hay posibilidad, a ver, lo voy a decir así, no hay posibilidad de recuperar la soberanía nacional sin el ejército. Y no porque se vaya a enfrentar contra alguien, porque eso no va a suceder, sino porque es preciso involucrarlos, dado que tienen ingenieros, tienen hospitales, tienen un montón de cosas. O sea, no hay posibilidad. No hay la reacción ultraizquierdista, ¿no? De fobia, está bien porque nos recuerda que hay un pasado, pero está mal en el sentido que ni estudia, ni nos dice nada nuevo, ni aprendemos nada de esa reacción, ni nos. Y ¿sabes cuál es lo más importante? Volviendo al texto que les pasé, yo hablo ahí de la capacidad desorganizativa de López Obrador, de la hegemonía de López Obrador. Bueno, una de las grandes, hay tres grandes temas, ¿no? Uno es que López Obrador no se enfrentó a los Estados Unidos, así, antiimperialista, ¿no? Nos vamos o sea, nada. Eso le quitó banderas a la derecha, fundamental. No pueden acusarlo de antichavista radical, ¿no? Y no solo eso, los panistas acabaron siendo amigos de los demócratas, que entre panistas y demócratas es o sea, los tienen una crisis ideológica a tal grado que buscan a los demócratas, ¿no? Dos, López Obrador ni se opuso, ni apoyó, ni dijo, ni fue un militante del aborto. Y eso desmovilizó a la derecha. ¿Por qué? Porque abajo tú puedes despenalizar el aborto en los estados, que es como se debe de hacer, pero no generaste una reacción anti-aborto porque el presidente dijo que sea el aborto. Ese es un movimiento genial, ¿no? Y el tercero es el ejército, porque Xochitl Gálvez y Santiago Krill y todos pueden ir y burlarse del AIFA, pero no se pueden burlar del ejército. No se pueden burlar del ejército, no se puede, ¿no? Entonces, esas jugadas de López Obrador son geniales porque les quitó las banderas, los tienen en una crisis ideológica brutal, ¿no? Ojo, no hago menos a la derecha, existe, la sociedad, hay una sociedad muy conservadora, son alrededor de 20-30% del electorado, es una muy violenta, con mucho dinero, muy racista, pero el día de hoy se tienen que disfrazar y tienen que salir con huipiles. Y el ejército es uno de esos temas, porque tú puedes decir, ay, están construyendo el AIFA, ¿no? La central camionera, como decía una de las comentócratas, ¿no? Pero no le puedes decir al ejército eso, ¿no? La derecha no le puede decir al ejército que construye centrales camioneras, ¿no? Fíjense, eso es muy interesante. Yo creo que ese movimiento es muy interesante, ¿no? Ahora, tenemos que ver cómo se reacomoda en el próximo sexenio el ejército. Eso sí, tenemos que darle. Tenemos que observar cómo se mueven las cosas. Y un tema que en este número, que les voy a pasar el link para que lo socialicen después de esta charla, un tema que encontré yo en los documentos de la campaña de Martínez Verdugo, en el 82, cuando es candidato del PSUM. Martínez Verdugo llama a democratizar el ejército. Y yo creo que ese sí es un tema. Sí es un tema, todavía. Ese es un tema. Porque nuestro ejército sí es popular, pero no es democrático. Y habría que ver, ojo, este es otro momento, qué significa democratizar el ejército. Este es otro momento, ¿no? Pero hay que llamar a democratizar el ejército, sin duda, ¿no? Eso era lo que quería decir. Perfecto, Jaime. Jonathan, pues dale a esa pregunta que se quede, para que no se quede en el tintero, más bien, todavía hay tiempo.
Yo creo que con Sí, eso cerramos. Dale, 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 hermano. sí, 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 mira, ya hemos hablado mucho del antimarxismo en Morena, pero hay un antiobradorismo en los partidos comunistas, ¿no? Que también me parece que es importante, pues, pasarles o tratar de clarificar ese punto, ¿no? Entonces, cuando yo leo tu texto, y no es porque no exista, ¿no? Sino porque voy a intentar ser un antiobradorista comunista, ¿no? Como nuestros compañeros y amigos también de los partidos comunistas, los trotskistas, ¿no? Que son marxistas, pero son antiobradoristas, ¿no? O sea, no pueden ver al obrador porque creen que es el mal en persona, ¿no? Bueno, ellos dicen que es hasta peor que Peña Nieto, pero bueno, es otro texto, otro tema, ¿no? Entonces, cuando se revisa tu texto, ¿no? Y se relaciona con la cuarta transformación, a mí me aparecen dos temas que me parecen muy importantes que a lo mejor pudieras comentarnos, ¿no? El primero es que podría sugerirse, o no sé, el debate del Estado. Es decir, bueno, los marxistas clásicos que nos educamos con Lenin, el Estado y la Revolución, nos dicen que hay que pulverizarlo, ¿no? O sea, hay que tomarlo y pulverizarlo. Y entonces nuestros amigos creen que porque apoyamos a Obrador ya no queremos pulverizar el Estado. Entonces ahí se abre un doble momento. O sea, o estaba equivocado Lenin o hay una táctica, en la cuarta transformación hay una táctica dentro de esa línea, ¿no? Yo quisiera un poco, a ver qué opinas sobre eso, sobre el tema del Estado, ¿no? Si hay que abolirlo o no hay que abolirlo, ¿no? Y el segundo, que me parece muy importante, es la excesiva utilización que hacemos nosotros de lo plebeyo, ¿no? Como un poco en esa discusión de el proletariado. O sea, todos los que nos hicimos y nos formamos en las líneas clásicas del marxismo, ¿no? Principalmente las teorías del imperialismo, que esa es nuestra fuente primaria, ¿no? Junto con Marx, por supuesto, pero a veces es mucho más primaria las teorías del imperialismo que el propio Marx, ¿eh? O sea, es algo muy interesante. Pero aún así, el proletariado, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el papel del proletariado en la cuarta transformación? O sea, ¿existe, no existe? ¿Hay una posibilidad o tenemos que reconfigurarla o tenemos que reescribirla o se equivocó nuestro maestro Marx, ¿no? O qué pasa con Marx dentro del proletariado, ¿no? Y me parece que es algo muy importante porque ese es el debate con ellos, ¿no? O sea, el debate con ellos, hay otros, ¿no? Pero son los dos, ¿no? O sea, es decir, el Estado, o sea, es decir, es que casi nos dicen que somos unos, te voy a contar, ¿no? Estuvimos ahí en la Alameda, yo estaba promocionando al diputado y un anarquista leninista, yo creo, porque traía a los dos ahí en la Alameda, me dijo que era un perro del Estado. Y yo sí me sentí muy ofendido, dije, no, ¿qué pasó? ¿No? O sea, pero bueno, ni modo, ¿no? Es lo que hay que ganar, ¿no? Por jugarle en esta arena. Eh, ¿Qué pasaría con esos dos temas, ¿no? La abolición del Estado y el proletariado como la clase, el sujeto revolucionario por excelencia, ¿no? Ahí la dejamos. Uf, la Molotov al final fue esa, Jonathan. No, está bonita. No, mira, yo creo que es parte de la ausencia de reflexión teórica la que nos lleva a estas cosas, ¿no? Lenin no se equivocó, pues triunfó la revolución. O sea, eso no quiere decir que el Lenin que escribió el Estado de la Revolución fuera el Lenin después de 1917. El Lenin de 1917 es una negación textual, digamos, del 17, pero es una afirmación práctica, ¿no? O sea, es esa dialéctica. En este momento, si querían pulverizar a Estado, pues era el Estado zarista, por supuesto. Pero después, cuando toma el poder, yo tengo un textito que escribí que se llama El último Lenin, en las batallas contemporáneas de América Latina, donde rastreo todo el posicionamiento de Lenin después del... No soy el único que lo ha hecho mucha gente más, por supuesto, después de la toma del poder. Y Lenin dice ahí, por ejemplo, ¿no? A mí no me sirven los comunistas, yo necesito cuadros técnicos, ¿no? Porque tengo que ser eficiente al Estado, ¿no? O dice, bueno, vamos a buscar inversión extranjera porque pues no podemos explotar nuestros recursos, ¿no? O sea, y monopolio del comercio exterior, ¿no? Fatalismo al más no poder. Eh, bueno, esa es una cosa, ¿no? Eso es importante, es parte de nuestro bagaje teórico, es bajo, pero el mundo cambió radicalmente, el capitalismo, no el mundo, el capitalismo. Y una de las cosas que no ven estos camaradas
o estas camaradas que insisten, ¿no? Es que el Estado ya no es el centro del poder en el capitalismo global. En los últimos 50 años, el Estado fue arrebatado justamente de sus capacidades, que las tuvo, de organizador capitalista colectivo, ¿no? Y entonces el problema de donde dicen abolir el Estado es que lo que te queda es el mercado. Eso es lo que no ven, su ecuación no es esa, sino donde tú destruyes lo estatal. De hecho, quien destruye lo estatal y quien es más efectivo en la destrucción de lo estatal no son los anarquistas, ni los camaradas comunistas de los PC, ¿no? Sino el mercado, las fuerzas del mercado. La forma valor, diría Marx en la, como, ¿no?, en el capítulo 1. Entonces, la cuestión cambió tanto que para una generación es muy difícil entender que el problema ya no está en destruir el Estado, porque el Estado está bastante destruido, ¿no?, sino en reconstruir el Estado. En reconstruir el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado no es la junta administrativa de la burguesía, o en dado caso no solo es eso, sino además es un Estado que obviamente tiene muchísimas referencias sociales, de relación social, como puede ser la educación pública, como puede ser la salud, como puede ser la protección de derechos. O sea, no hay manera, ¿no?, de no reconstruir el Estado en nuestras condiciones. No digo que en 50 años, en 20, en 10, sea igual, pero en este momento no hay posibilidad de generar capacidad de autodeterminación, es decir, de emancipación de las clases sociales, de los grupos sociales, si no pasa por una referencia al Estado, ¿no? Eh, entonces, yo creo que ahí hay un error, porque no están considerando la ecuación del dominio de la forma valor, de la mercantilización del mundo, y que lo único que puede, que ha mediado la mercantilización del mundo, pues es la forma estatal. No hay de otra. Lo demás son pequeñas islitas. Ay, aquí no hay Estado ni hay mercado, hay comunidad. Sí, sí, pero eso es minoritario. Eso no es universal. Ahora, eso no quiere decir que el Estado no tenga problemas. Pues claro, es burocracia, es derroche, es monopolio, dice Álvaro García Linera, claro. Pero es más fácil, teóricamente, es más fácil democratizar el Estado que democratizar el mercado. O sea, sobre el Estado tienes control. Puedes tener control, puedes disputar. Sobre el mercado, ¿no? Cuando la forma de valor llega, ¿ustedes creen que las grandes empresas esas, si ahorita destruimos el Estado y viene una empresa y se queda con un parque, vamos a negociar con ella? No. Puedes negociar con el funcionario, lo puedes echar abajo, pero con las grandes empresas, ¿no? Con los poderes transnacionales. Por eso les interesaba tanto capturar al Estado. De hecho, lo capturaron, lo agarraron, lo hicieron suyo y hicieron lo que quisieron con el Estado. Y ojo, no es amor al Estado, ni militancia a favor del Estado, es una necesidad de la coyuntura. No hay de otra. Y eso fue lo que hizo Lenin. Lenin un día dijo, vamos a votar, vamos a la constituyente. El otro dijo, no, ya no vamos. Así, o sea, porque las condiciones cambiaron. No hay que tenerle miedo. Lo que es que los compañeros tienen demasiadas certezas. Y nuestro mundo es un mundo de una aceleración radical, ¿no?, de las condiciones. Cambian muy rápido. No puedes tener una certeza fija, porque cambian rápido. Y no es contradicción, es traición. Y en dado caso que fuera contradicción, pues está bien, pues las condiciones cambian. Hay que hacerlo. Sobre el proletariado. Bueno, somos sociedad periférica, ¿no? Somos sociedad no industrial desarrollada, no producimos tecnología, ¿no? Nuestro proletariado es escaso, nuestro proletariado industrial es escaso. El último cálculo hace unos años era de que solo el 9% de la población económicamente activa estaba sindicalizada. 9% es una gota en un océano. Y además pues, sabemos que gran parte del sindicalismo de este país es de servicios, ¿no? La CENTE, el Stonan, el CITUAM, los sindicatos universitarios, ¿no? Es decir, no son trabajadores que controlen su proceso productivo, porque no hay proceso productivo material, sino de otro tipo. Entonces, es un proletariado muy débil, ¿no?, para empezar. Es un proletariado, no podemos olvidar, la clase obrera mexicana nació al amparo de la modernización priista. O sea, somos hijos, nuestro proletariado es hijo de esa modernización. Por eso tenía esa ideología. Entonces, yo apunto más bien que más que al proletario, yo apunto a las irrupciones plebeyas. Yo creo que las irrupciones plebeyas son mucho más productivas en este momento. Puede ser que después el proletariado vuelva a ser muy importante. ¿No? Puede ser, porque hay procesos de reindustrialización. ¿No? Puede ser.
Eh, pero las irrupciones plebeyas tienen un componente que son transversales. En una sociedad tan diversa, que ya no se identifica por binomios categoriales, la, la irrupción plebeya pone el eje o pone el cuestionamiento no en sí misma, en lo que puede hacer ella, sino en lo que es la otra clase, la opositora. ¿Y quiénes son los opositores para los plebeyos? Los privilegiados, ¿no? La irrupción plebeya es una irrupción contra el privilegio. Y ojo, el privilegio puede ser también de las clases obreras, porque las clases obreras nacidas al amparo de la modernización priista fueron muy consentidas. Yo les puedo hablar o sea, podríamos hacer la biografía de trabajadores del ESME que en los grandes años, pues tienen 2, 3 casas. No digo que tengan mansiones, no, son ultramillonarios, pero un obrero calificado en los años 60, 70, pues podría haber sido la aspiración, ya bueno, ya quisiéramos, ¿no? Estamos lejísimos de eso, ¿no? Y estoy hablando de gente con trabajos no manuales, ¿no? Estamos lejos de eso, ¿no? Sí hubo un proceso de aristocracia obrera, seguro, ¿no? Seguro, entre los petroleros, por favor, los petroleros son la aristocracia obrera, pero por excelencia, no todos, y ya está muy precario, y todo lo que ustedes me quieran decir, pero hay un núcleo que viene de ahí. Yo creo que la irrupción plebeya es más productiva porque sí puede surgir desde el territorio. La irrupción plebeya sí puede, si se afina como sentido común de lo que decía el compañero al principio, sí puede cuestionar grandes temas. Por ejemplo, esto que yo decía, ¿no? El consumo del agua. Parece un tema menor, pero el consumo de agua de los ricos, compañeros, es abrumador frente a lo que nosotros consumimos. Es abrumador. Y nosotros todavía le ponemos la cubeta ahí, que para que no se que desperdicie el agua y no sé qué. No, el consumo de agua. Si nosotros pues lográramos establecer esos principios plebeyos en la vida cotidiana y le demostramos a la gente el despilfarro y el derroche que hacen las clases medias y los ricos sobre los recursos cotidianos, eh, o sea, es que ni siquiera no lo puedo, y lo digo con conocimiento de causa, ni siquiera nos lo podemos imaginar. Esto es muy clásico en los salones de clase, ¿no? Cuando les digo, ¿cuál es el principal problema? Entonces todo el mundo dice, no, es que somos muchos. No, le digo, no es que somos muchos. Es que si hay unos tipos que viven en mansiones que tienen el tamaño de 5 casas, pues obviamente en otro lugar alguien tiene que vivir en un cuartito, en dos cuartitos, ¿no? Yo creo que lo plebeyo, y hay que enfatizar en eso, es una crítica al privilegio, ¿no? Y una crítica al privilegio en el consumo, ¿no? Y una crítica al privilegio de un mundo además que es muy rico, que es muy vasto, que es cada vez más abierto y que es cada vez más diverso, ¿no? En donde solo algunos pueden acceder a la diversidad, solo algunos pueden acceder al goce, solo algunos pueden acceder a la diversión, y hay que insistir. Yo creo que el problema del y ahí el que nos sirve no solo es Marx, por supuesto, y sus textos sobre la lucha de clase en Francia, y sus textos sobre la Comuna Rusa, sino dando el salto tenemos que ser más fanonianos, tenemos que leer más a Franz Fanon. Si no leemos más a Franz Fanon y lo incorporamos como parte de esta lucha plebeya, porque somos el equivalente, ¿no? Acuérdense que Fanon luchaba por la independencia de Argelia frente a los franceses. Bueno, nosotros más o menos somos eso. Somos los argelinos frente, no a los franceses, a los Huayxicans, ¿no? Somos colonia de los Huayxicans, ¿no? O sea, somos la fuerza de trabajo de esa clase blanca, enriquecida, privilegiada, ¿no? Y eso es muy difícil decirlo, ¿no? Eso es complicado decirlo en términos de sentido común, pero hay que insistir, ¿no? Eh, no sé, yo creo que el cambio climático es un buen momento para, la crítica al cambio climático es un buen momento para hacer una crítica del privilegio, ¿no? Y una política plebeya que enfrente el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Es un buen lugar, ¿no? Porque si no, el problema del proletariado y de lo que le pasó en el siglo XX es que terminó siendo una determinación del capital y como determinación del capital le convenía que el capital ganara. Esto le pasaba mucho a los obreros a los obreros europeos, ¿no? O sea, los obreros europeos estaban tan incorporados que no era posible ya
quitar sus demandas respecto a que el capital creciera, ¿no? Lenin se burlaba de los obreros alemanes, ¿no? Decía que cuando iban a hacer una huelga compraban el ticket del tren, ¿no? O sea, que ni siquiera eso podían hacer bien, ¿no? Digo, es un proletariado muy importante, tiene una gran cultura, tiene una gran tradición, seguro, ¿no? Hay que estudiar a los proletariados, hay que entenderlos, hay que ver sus raíces, hay que ver sus inventos, pero lo cierto es que en este momento del mundo que apuntamos a que sea post-neoliberal, el, la crítica al privilegio, creo yo, podría ser un buen eje, que compagine lo mejor de la tradición de clase y se deshaga de lo peor de la tradición de clase. ¿Qué es lo peor de la tradición de clase? Y con esto concluyo. Que el proletario quiere que el capital crezca, porque es economicista, ¿no? Porque está atado económicamente, ¿no? Nosotros con la crítica al privilegio no queremos que el capital crezca, ¿no? Queremos que la riqueza existente se reparta, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que está la diferencia. Perdón, compañeros, me excedí en esta. No, 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 para nada. Ya con esto, damos por concluido, pero como siempre nos pasa, no sé por qué. Bueno, sí, sí sé por qué, porque aquí el compañero, camarada y hermano de lucha, Jonathan, acostumbra guardar la molotov al final, y es una buena táctica porque deja al invitado, picado, y bueno, pues, no comprometerte, pero sí dejarte abierto este espacio, Jaime, para que regreses. Siempre es verdaderamente, y hay mucha gente que piensa que es este famoso barberismo, ¿no? Entre camaradas, pero no, no es cierto. Yo celebro mucho que perfiles como el tuyo, tuvimos aquí a Oscar Rojas, Gran este amigo y tipo de, camarada. sí, yo lo sé, este tipo de perfiles pues requieren de estos espacios, sobre todo no porque no los tengan, sino porque lo decimos sin tampoco ningún afán de vanagloriarnos, simplemente nosotros partimos del pensamiento libre, del pensamiento crítico, aquí no hay, vamos, no hay constreñimiento ni ningún afán de callar a nadie, más que hasta donde lleguemos con YouTube, ¿no? Porque también ese es algo que tendremos que construir, ¿no? Ya si YouTube un día nos pone un chingadazo, y lo digo porque en el perfil de Libres, Justos y Dignos en Facebook, hace 3 meses teníamos videos, no de estos, de otro de trabajo que hacen mis compañeros, que llegaban a tener 1 millón de visitas, y en estos momentos, pues, nos restringieron por un video de hace 4 años, y no llegamos ni a 100 visitas, ¿no? Entonces, por eso yo siempre he dicho, aquí les dejaremos el espacio abierto hasta que un día YouTube nos baje, ¿no? Nosotros no, pero pues aquí andaremos de tercos, y Jonathan pues siempre deja abierta la posibilidad de un regreso. Yo sé que los deja picados, mi queridísimo Jonathan, y bueno, Jaime, pues agradecerte nuevamente. Verdaderamente sí, perfiles como ustedes hacen mucha falta en la izquierda. A la izquierda, también yo lo digo, y lo digo con crítica y a veces hasta grosera, ¿no? Me dicen, la crítica no lee, la izquierda no lee, la izquierda no se prepara, desdeña mucho la teoría revolucionaria. Estoy hablando de esta izquierda, no la izquierda obradorista, la izquierda incluso noroñista. Pues dicen, no, pues ¿para qué chingados leemos? No, 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 pues ¿qué nos interesan estos conceptos que ustedes nos dan, que nos abren, por ejemplo, esto de lo plebeyo? Yo creo que es un tema que dura para una hora, porque yo coincido plenamente que el proceso marxista pues debe de ir quitándose el posmodernismo que le dieron a partir del 68 para acá los procesos neoliberales, y estoy hablando de los compañeros, no en sí el marxismo, ¿no? Los compañeros y Foucault y todo eso. Pero bueno, ¿para qué abrimos más la discusión? Dejamos picado también al público, a nuestro pequeño, pero cada vez más numeroso público. Y agradecerte, Jaime, esta es tu casa, y y bueno, te estaremos ahí molestando en futuras ocasiones para seguir debatiendo, ¿no? Mauricio, muchas gracias. Jonathan, un placer, por supuesto, con ambos. Y bueno, si nos ve una persona, no importa, eso es importante, si nos ven más y lo que sea, ¿no? Yo les agradezco mucho la invitación, les agradezco mucho el tiempo. Y bueno, pues planeemos para encontrarnos en otro momento y poder charlar y disfrutar como lo hicimos hoy. Gracias.
Sí, muchísimas gracias. Jonathan, ¿algo que quieres decir ya para despedir? No, agradecerte, has dado muchas líneas importantes. Yo creo que sí tenemos que volvernos a encontrar. Se quedan en el tintero, yo creo que la toma de los medios de producción, muchísimas cosas se quedan ahí en el tintero, pero es imposible abarcarlo todo. Pero yo creo que sí, gracias por tu tiempo, creo que acabas de nutrir muchísimo esto y este esfuerzo lo hacemos con el objetivo de que camaradas de la izquierda en México y si nos ven en otros países, pues puedan seguir o invitarlos a que se pueda en este tránsito sobre el marxismo y lo dialéctico, lo profundo que es, ¿no? Que es lo que más importa, ¿no? Pero gracias por tus comentarios y salen muchas tareas con lo que nos acabas de plantear. Gracias. Muchas gracias, Jonathan. Y fíjate que para despedir, no dejaría de pasar, dejar de pasar algo. Cuando nos presentamos en eventos que tiene que ver con el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña y vamos ahí y hacemos nuestro argüende y lo apoyamos y todo. Yo debo decir, y también en los comentarios de YouTube, que me da mucho gusto y agradezco muchísimo que va creciendo, que nos vean, ¿no? Y sí se acercan a preguntarnos cosas que nos da mucho gusto. Lo de Oscar, seguramente lo tuyo, sí se acercan y dicen, me interesa el tema, oye, abrí, y mira, como dices tú, ¿no? Mientras coincidamos con uno o dos de abrir un poquito esta mirada y que no nada más es gritar Obrador, Obrador, Noroña, Noroña, sino comprender a dónde está la posibilidad de ser la revolución, ¿no? Dentro de la revolución y empujar, ya es ganancia, ¿no? Y ustedes, el perfil de ustedes, que yo sé que no son de ayer, por supuesto no son oportunistas, por supuesto tienen un bagaje histórico y de estudio y académico, siempre es bienvenido y de verdad, muchísimas gracias Jaime y créeme que sí se impacta y nos da a nosotros, pues, es un granito de arena que pudiera ayudar en esta 4T, ¿no? Entonces, muchas gracias Jaime, muchas gracias mi querido Jonathan y bueno, a ustedes que nos ven, les agradecemos mucho y aquí estaremos más adelante con otro perfil de este sentido revolucionario. Gracias, buenas tardes.